renal. Como habíamos hablado en la fisiología respiratoria, todos los sistemas están integrados en un organismo animal o humano, estamos integrados. No hay función respiratoria, por ejemplo, sin afectar la función cardiovascular, por ejemplo. Y no hay función pulmonar sin afectar la función renal y viceversa. O sea, están muy relacionados. Por ejemplo, en la homeostasis del pH, por ejemplo, funcionan riñón, pulmón, están funcionando de una manera mancomunada. Lo que no puede resolver el pulmón, lo resuelve el riñón y viceversa. Entonces, estos dos sistemas, por eso en el curso los ponemos así, seguidos. Son 3 temitas que estamos viendo que son muy concadenados. Uno, fisiología respiratoria, otro, fisiología renal, y otro, el balance hídrico, ácido básico y electrolítico. Están muy relacionados. Entonces, bueno, eso lo veremos después. La anatomía es un repaso que ustedes ya, por anatomía y por histología, ya deben conocer, así que no nos vamos a centrar mucho en esto. Solo podríamos decir que, bueno, el riñón es un órgano que tiene a su vez unas subdivisiones. Hay riñones cuya superficie es accidentada, ¿cierto? Como dividían los bolillos, ¿no? Y como los bovinos, por ejemplo. En cambio, el riñón equino sí tiene una superficie lisa, ¿sí? Pero eso no es sino una forma, porque la función es muy parecida. Las divisiones a las que hago referencia son más bien de tipo estructural: una corteza, una médula y una pelvis renal. Son como las 3 áreas bien definidas de un riñón: corteza, médula y pelvis renal. Y en esas áreas se dan unas funciones diferentes. La unidad funcional del riñón se llama nefrona o nefrón, que significa que toda la función del riñón la puede completar una sola neurona, solo que pues, hay millones de neuronas en un riñón, pero cada una cumple la función completa del riñón. Y la nefrona se divide, digamos, o se compone. Vamos a esto. Aquí está, bueno, lo que decíamos: corteza, médula y cáliz o pelvis. ¿Vale? En la nefrona pueden haber de 800.000 a 1 millón de nefronas en cada riñón. Se compone primero de un glomérulo renal, que no es otra cosa que una red capilar. Es un capilar, solo que es un capilar con unas características muy específicas, muy propias del glomérulo. Y una sección de tubos, una sección tubular. Está el glomérulo y túbulos. Y los túbulos a su vez se dividen en varias zonas. Está el túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Los 4 componentes, es decir, glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, son 5, ¿no? Son los que componen la nefrona, que cumple la función del riñón. Bueno, cada zona tiene una histología propia, sobre todo la parte, bueno, glomérulo también, pero digamos que la parte tubular tiene cada zona tiene una histología específica porque cumple una función diferente. O sea, cada zona de los túbulos renales cumple funciones diferentes. La otra característica de la nefrona es que está muy irrigada, o sea, tiene mucha vascularización. Entonces, primero, el glomérulo es una cápsula, ¿cierto?, de tejido conectivo que dentro tiene una red capilar, o sea, tiene muy buena irrigación. De allí sale una arteria que va a conformar en forma capilar, aquí usted lo ve, una red capilar tubular. Y esa red capilar envuelve, abraza los túbulos, tanto el proximal, asa de Henle, como el distal. Entonces, envuelve esa red capilar.
Es decir, que hay una comunicación muy directa entre el interior del túbulo renal o de los túbulos renales con el interior de los capilares. Hay un constante flujo de sustancias en un sentido o en otro. ¿Vale? Ahora expliquemos, bueno, esta es la nefrona, lo que decía. Entonces, aquí está el glomérulo. El glomérulo es una red capilar, como decía, envuelto en una cápsula, que se llama cápsula de Bowman, que es un tejido conectivo. Tiene una arteria que le entra, por eso se llama arteria aferente, y una arteria que sale, que es una arteria eferente. Ambas son arterias, no son venas, o sea, no es arteria y vena, sino arteria y arteria. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por la histología. Ustedes ya saben la diferencia histológica entre una arteria y una vena. Entre otras cosas, son realmente arteriolas, desde el punto de vista histológico son arteriolas. Tienen una capa de músculo liso bastante fuerte, o sea que pueden modificar su diámetro, tanto a la entrada del glomérulo como a la salida del glomérulo. Bueno, la sección tubular, ustedes ven que es una sección bastante larga. Esa sección empieza en la corteza del riñón, porque allí es donde se encuentran los glomérulos, y viaja hasta la médula, hasta lo más profundo de la médula del riñón, y vuelve y sube. Y al subir entra casi en contacto con su mismo glomérulo. ¿Vale? Ahí ustedes lo ven. De hecho, sí hay contacto. Es ahí donde se constituye un aparato que hemos hablado en clases anteriores, que es el aparato yuxtaglomerular. Y después, ¿vale? Es decir, aquí está el túbulo proximal, es todo esto, asa de Henle, es todo esto, y el túbulo distal, que es esto. Y el túbulo distal drena en un túbulo colector, que va también de la corteza a la médula, ya para formar la orina. Lo que está contenido dentro de los túbulos no es orina, es un filtrado. Y se llama filtrado porque fue filtrado, es la sangre. La sangre se filtró en los glomérulos, y ese filtrado es lo que se acumula en los túbulos proximal, asa de Henle, distal y colector. Ya después de una serie de procesos que se dan en los túbulos, ya al final en el túbulo colector, y ni siquiera al principio, sino al final del túbulo colector, ya podemos decir o afirmar con cierta certeza que ahí ya hay orina. Pero antes es lo que se conoce como filtrado, o ultrafiltrado también se le conoce, que va sufriendo modificaciones. Entonces la estructura de la nefrona es el corpúsculo renal o glomérulo renal, tiene los dos nombres, corpúsculo o glomérulo, ¿vale? El glomérulo, bueno, o corpúsculo, digamos, es el glomérulo más la cápsula de Bowman, pero yo siempre lo he conocido como glomérulo es todo, con cápsula y todo. Es como que es un sinónimo corpúsculo glomerular al glomérulo renal. Esos son sinónimos. Sino que es una red capilar que está envuelta en una cápsula llamada cápsula de Bowman. El glomérulo funciona literalmente como funcionaría un filtro del café, ¿cierto? Que uno coge el filtro de papel, por ejemplo, o el de tela también. Uno coge el agua o el café ya mezclado con el agua y lo filtra, ¿cierto? Y unas cosas quedan en el filtro y otras cosas atraviesan el filtro, ¿vale? Es lo mismo. Esto es la analogía funciona muy bien, es muy similar. Lo que atraviesa el filtrado, o sea, lo que atraviesa el filtro de papel, que nosotros llamaríamos la bebida que vamos a tomar, que es el café, ese líquido sería el ultrafiltrado. Y lo que queda en el filtro, lo que llamaríamos como el puncho del café, ¿cierto? Sería lo que se queda en la sangre. Es lo que no pasa al otro lado y se queda en la sangre. Entonces, es eso, es una función de filtración. Por eso siempre hablamos de que el riñón es quien depura la sangre, ¿no? Dicen, coge la sangre, la filtra, le saca las toxinas y la deja limpia, y lo que filtró es lo que se va a eliminar en la orina. Eso no es del todo cierto, porque realmente se filtra mucho más de lo que se va a eliminar.
El filtrado podríamos decir que es muy similar al plasma, o sea, es muy rico. No, el organismo no se puede dar el lujo de perder todo eso. El filtrado no es orina, como les digo, es un filtrado y es muy rico en nutrientes y en sustancias, en agua, por ejemplo, y no se puede dar el lujo de perder toda esa cantidad de cosas en el organismo. Es un filtrado. Ese filtrado se parece al plasma en el sentido de que tiene la misma cantidad de agua que el plasma, o sea, la proporción de agua que el plasma, tiene la misma cantidad de glucosa que el plasma, tiene la misma cantidad de aminoácidos que el plasma, la misma cantidad de vitaminas, minerales, electrolitos, o sea, sodio, potasio, etcétera, hidrogeniones, por ejemplo. El plasma es muy parecido al plasma. La única diferencia, o las dos únicas diferencias con relación al plasma, es que no tiene proteínas, o sea, las proteínas no se filtran, y no tiene células. O sea, las células tampoco pueden atravesar el filtrado. Esa sería la diferencia entre filtrado y plasma. Pero igual, o sea, tiene muchas cosas que el organismo no puede perder. Por eso no lo llamamos orina, sino que lo llamamos filtrado. En la sección tubular, ¿no? Aquí está el túbulo contorneo proximal, ACL, distal y colector. En todos esos túbulos, ese filtrado va a sufrir unos cambios. Y los cambios son de dos maneras. Uno, o se le añaden cosas, lo cual se conoce como secreción, o se le quitan cosas, lo cual se conoce como absorción o reabsorción realmente, porque como esto ya fue filtrado, entonces vamos a reabsorber, o sea, a recuperar lo que perdimos en el filtrado, lo recuperamos, por eso se llama reabsorción. Entonces diríamos que la nefrona cumple tres procesos: uno, filtración; otro, secreción; y otro, reabsorción. Son tres procesos. Y al final de esos tres procesos, lo que nos queda, eso ya lo podemos denominar orina. Este dibujo sería lo más próximo a la realidad. Un dibujo donde vemos la complejidad de una nefrona. Aquí está el glomérulo con su cápsula de Bowman, y dentro está la red capilar. Tiene una arteria aferente, la que entra, y una arteria eferente. La eferente es la que sale del glomérulo y es la misma que después va a sufrir una serie de divisiones hasta capilarizarse en los túbulos renales. Y allí sí, después de los capilares, ya la sangre que se colecta sí es venosa. Ahí sí ya es vena y lo recoge una vena renal. O sea que tenemos la arteriola aferente, arteriola eferente, luego sí una segunda red capilar, que es arteria, y la salida de la red capilar es vena. ¿Sí? Habíamos hablado de que hay unos sistemas porta, ¿recuerdan? Decíamos, está el sistema porta renal, bueno, está el sistema porta hepático, y está el sistema porta hipotalámico hipofisiario. Entonces, son los tres sistemas porta del organismo. Pues aquí vamos a tratar con uno de ellos, que es este sistema. ¿Qué es un sistema porta? Pues un sistema, digamos, de comunicación mediante un vaso porta, llamado porta, entre una red capilar y otra red capilar sin pasar por el corazón. Es eso. Y eso tiene una razón de ser. En este caso, la razón de ser es poder reabsorber los nutrientes que tiene el filtrado y que vienen de la red capilar glomerular y que se perdieron, digamos, en el filtrado. O sea, se filtraron en el glomérulo y se van a reabsorber en la red capilar. Entonces es eso, es poder, sin que esto vaya hasta el corazón y todo el organismo, y volver, porque entonces estaríamos perdiendo una gran cantidad de sustancias, porque este filtrado no va a tener tiempo ya después para la reabsorción, porque si la sangre que está aquí fuera primero al corazón y volviera, cuando vuelva, ya este filtrado se ha convertido en orina y ya se ha eliminado toda esa cantidad de nutrientes. El organismo no se puede dar el lujo de perder, por ejemplo, azúcar. Hemos hablado mucho del azúcar. Desde el punto de vista metabólico, es una sustancia escasa, difícil de conseguir, y el organismo no puede perderla en la orina. De hecho,
De hecho, la orina, y eso lo vamos a hacer en el laboratorio, la orina fisiológicamente no posee azúcar, ¿vale? Cuando uno hace una urianálisis, va a ver si hay glucosa, no hay. Sin embargo, el filtrado tiene la misma cantidad de azúcar que la sangre. Entonces, quiere decir que la sección tubular se reabsorbió todo el azúcar. Claro, eso en términos fisiológicos, porque en patología sí que puede ocurrir. En patología, un urianálisis nos demuestra que hay glucosa, entonces tenemos dos opciones de diagnóstico. ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos opciones? ¿Qué creen? ¿Quién dijo? Diabetes, esa es una, exacto. Otra, son dos. Entonces, bueno, mientras lo va pensando, diabetes en efecto es una razón por la cual habría azúcar en la orina. Porque el exceso de azúcar, eso es lo que se conoce como diabetes, una hiperglicemia, no va a poder ser, no podrá ser manejado por el riñón. O sea, el riñón coge el azúcar del filtrado y a la sangre, del filtrado a la sangre, del filtrado a la sangre. Eso lo hace el riñón, los túbulos. Pero es tanta el azúcar que hay en la diabetes que por más que le hace rápido, se le van pasando algunas moléculas de azúcar y entonces por más que absorbe lo que más pueda, o sea, se satura, digamos, se satura la capacidad de reabsorción de azúcar. De tal manera que mucha de ese azúcar se le pasa al riñón y resulta en la orina. Esa es la causa por la cual en diabetes hay glucosuria, se llama el término, gluco de glucosa, urea, pues de la orina, glucosuria. O sea, aparición de azúcar en la orina. Entonces, la primera causa, tal vez la más frecuente, o yo no sé si la más frecuente, yo diría que es tan frecuente como la otra, es la diabetes. ¿Ya sabe la segunda? ¿Cristian? ¿Una qué? Exacto, una insuficiencia renal. O sea, el riñón es incapaz aquí en los túbulos de reabsorber el azúcar. Entonces la deja pasar porque no funciona bien. Eso se llama insuficiencia renal. Entonces las dos patologías son esas, o diabetes o insuficiencia renal. No hay ninguna otra posibilidad de que aparezca azúcar en la orina. Entonces, para finalizar, ¿alguien me podría decir cómo diferenciaríamos las dos? O sea, usted tiene un paciente, el paciente tiene glucosuria por el examen de orina, y entonces usted se pregunta, o es diabetes o es insuficiencia renal. ¿Cómo puedo descartar una o la otra para llegar al diagnóstico concreto? ¿Cómo creen? A ver, no necesariamente. No necesariamente. Con un hemograma, pues mirando si hay niveles altos de azúcar. Exacto. O sea, se compara hemograma, bueno, hemograma, pero no tanto el hemograma, sino una química sanguínea. Lo que pasa es que es diferente. Hemogramas son más que todo las células y nivel de volemia y plasma, y la química sanguínea sí nos da un resultado de muchas cosas aparte del hemograma. Entonces, en la química sanguínea debe estar glucosa y debería estar elevada en diabetes. En insuficiencia renal no. Entonces así diferenciamos. Entonces, si aparece azúcar en la orina y está elevada en sangre, diabetes. Si aparece azúcar en la orina y no está elevada en sangre, insuficiencia renal. Entonces, por ahí vamos. Entonces, digamos que tiene su lógica, ¿no? Entonces los dos se ganaron puntos, ahorita los anotamos. Y les doy a dar la posibilidad de escoger si lo dejan para este parcial o para el próximo. Todavía pueden escoger. Bien, entonces ahí vamos ya definiendo un poco la función renal, ¿no? Entonces, les decía que este dibujo es el más realista porque los otros dibujos que vemos son muy simplificados, ¿no? Eso es muy simplificado y esto también es muy simplificado. Bueno, este de aquí a la derecha es muy simplificado. Entonces, el más realista podría ser este, porque incluye no solamente la red tubular, sino la red capilar, o sea, la vascularización, que es muy importante aquí. Bueno, glomérulo, capilares peritubulares. Bueno,
al igual que cuando vimos el aparato respiratorio, hay funciones, así como decimos que hay funciones no respiratorias del pulmón, también hay funciones diversas en el riñón. O sea, el riñón cumple muchas funciones, yo diría que inclusive puede cumplir más funciones que el pulmón. Entonces, por ejemplo, una expresión de productos del metabolismo, o sea, los desechos que se van generando del metabolismo los saca. Y también sustancias químicas extrañas, por ejemplo, toxinas bacterianas. En caso de infección, se producen toxinas y el riñón ayuda a eliminarlas. Medicamentos también. Uno le está inyectando medicamentos al paciente, la mayoría de los medicamentos son evacuados vía renal. Hay otra vía de evacuación y es la biliar. O sea, el hígado detoxifica y el hígado es el que decide, lo manda a la bilis, que sería vía biliar digestiva intestinal, o lo manda al riñón y en el riñón sale con la orina. Entonces, esos son los dos sitios de excreción de sustancias químicas. Hay otras, ¿no? El sudor también. Hay muchos químicos que pueden salir por la glándula sudorípara, pero es mínimo, eso ya es algo pequeñito. Y por supuesto, como vimos en la sección de respiratorio, pues también se pueden evacuar sustancias a través del pulmón. O sea, hay una función detoxificadora del pulmón también. Que a veces no lo mencionamos, ¿no? Esa es una función no respiratoria del pulmón. Y esa función es, por ejemplo, eliminar anestésicos inhalatorios, por ejemplo. Los anestésicos inhalatorios entran vía inhalatoria y también son expulsados vía inhalatoria. Bien, ¿cuáles sustancias son las que se eliminan por el riñón, por la orina? Pues la urea, que viene del metabolismo de aminoácidos, la creatinina, que proviene de la creatina, que es una proteína de los músculos. Esta creatinina, en términos generales, siempre se elimina a la misma tasa, o sea, la misma cantidad de creatinina se está eliminando siempre, la misma cantidad. O sea que hay un nivel bastante exacto, digamos, de creatinina que se elimina vía renal. De tal manera que es un indicativo de lesión renal. Cuando el riñón no funciona bien, pues no elimina la suficiente creatina. Entonces la creatinina se acumula en sangre y disminuye en orina. Y ese es un buen criterio para definir función renal. Entonces cuando uno dice, bueno, vamos a anestesiar al caballo para cirugía, entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo estará su riñón y su hígado? O sea, igual tendrá que detoxificar los anestésicos, así que nos conviene saber que esté funcionando bien su hígado y bien su riñón. Entonces uno pide el perfil hepático y perfil renal, ¿vale? El perfil renal hace referencia a dos criterios. Uno es la creatinina. Si la creatinina está normal, lo más seguro es que el riñón esté normal. Y el otro es el nitrógeno ureico sanguíneo, que por sus siglas en inglés se llama BUN, o sea, B-U-N, que es un compendio de todo el nitrógeno que se excreta, que viene del metabolismo de las proteínas. Entonces ahí está la urea, ahí está el amoníaco, bueno, amoníaco no, el urea, ácido úrico y otros compuestos nitrogenados. Entonces todos en su conjunto forman el nitrógeno ureico sanguíneo. Entonces ese también se elimina más o menos de forma constante, de tal manera que si hay constancia en la creatinina y constancia en el nitrógeno ureico sanguíneo, esos niveles van a estar en sangre de una manera homeostática, en el rango normal, y diremos que el perfil renal está bien. Entonces, ese paciente se le puede anestesiar. Entonces, y lo mismo pasa para el perfil hepático. Hay unas enzimas que produce el hígado y esas enzimas tienden a elevarse en sangre cuando el hígado no funciona bien. Entonces, hay una que se llama AST, otra se llama ALT. Estas dos enzimas en general, si están en niveles elevados, uno dice el hígado no funciona bien. Pero si la creatinina y el BUN están normales y las enzimas hepáticas ALT y AST están normales,
diríamos que ese paciente tiene su hígado y su riñón bien y que podrá soportar una anestesia. ¿Sí? Bueno, entonces, esto hace parte del ácido úrico, hace parte del BUN. La bilirrubina, que viene la bilirrubina es un pigmento biliar que viene de la degradación de la hemoglobina que ocurre en el hígado. O sea, el hígado es el que destruye los glóbulos rojos, extrae la hemoglobina, la convierte en pigmentos biliares y la manda a la bilis. Pero algo de esa bilirrubina, que es un pigmento biliar, pasa a la sangre, muy poquito. Y entonces la bilirrubina tiene unos niveles en sangre. Esa bilirrubina finalmente será eliminada vía renal. Pues aparece algo de bilirrubina en el riñón. Bueno, después hablaremos un poco más acerca de bilirrubina. Cuando la creatinina está alterada no se puede, o sea, cuando hay una infección no se puede poner anestesia. Pero no solamente en infecciones, la creatinina se eleva en sangre cuando hay alguna falla en el funcionamiento del riñón. Puede ser insuficiencia renal, que no necesariamente es infecciosa o no, ni siquiera necesariamente es inflamatoria. Puede ser degenerativa, por ejemplo. O sea, el riñón se fue dañando con los años y de una forma crónica, ya un paciente ya de cierta edad ya no le funciona bien el riñón. Y entonces ese animal diríamos que tiene insuficiencia renal crónica, o sea, IRC. Y generalmente es una insuficiencia no reversible. O sea, es como una fibrosis, como que pasaba en el pulmón en fibrosis, aquí también pasa. Entonces, tras cada infección, tras cada inflamación, parte del riñón se regenera y otra parte se convierte en cicatriz. Y entonces, tras muchos episodios de esta naturaleza, pues el riñón ya tendrá mucho parénquima convertido en cicatriz, o sea, mucha fibrosis, y ese riñón ya no funciona bien. Y ya no hay nada que hacer, eso es un riñón con insuficiencia crónica. Y en humanos, por ejemplo, esos son los pacientes que son candidatos a trasplante de riñón. Y esos pacientes pues pueden morir porque las sustancias tóxicas se acumulan en la sangre. Entonces, esos pacientes toca hacerles diálisis. Es un procedimiento de depuración de la sangre que se hace en un hospital. Entonces, el paciente con insuficiencia renal crónica tiene que ir cada semana, al menos una vez por semana, ir allá a que le saquen la sangre, pasa por una máquina que la depura y vuelve y se la inyecta. Y entonces hace lo mismo que hace el riñón, esa máquina. Y eso mientras aparece un donante de riñón. Entonces, una vez que aparece el donante, para hacer el trasplante y ojalá que el cuerpo lo acepte y digamos que podría tener una esperanza de vida esa persona. En animales también se podría, pero es menos habitual pensar en trasplante en animales, ¿no? Aunque desde el punto de vista ético es más fácil. ¿El consumo de creatina en exceso puede causar también un daño en el riñón? No, el consumo de proteínas. Solo proteína, pero en exceso. Creatina en general. Pues la creatina es una proteína. Entonces, como tal, hace parte del conjunto. Pero sí, el exceso de proteína en la dieta tiene que lidiar con ese exceso el riñón. Y entonces el riñón tendrá que eliminar en forma de urea o de ácido úrico, tendrá que eliminar todos esos compuestos del metabolismo de las proteínas. Y eso desgasta al riñón. Eso es lo que algunas especies, como los gatos, por ejemplo, son muy sensibles a eso. Entonces el riñón tiene que soportar los altos niveles de proteína y termina el gatico pues con insuficiencia renal. ¿Qué sucede cuando pues, un animal está con diabetes o con insuficiencia renal para lo que se desea en caso de tener que hacer una operación, una cirugía? ¿De trasplante o qué? No, para hacer la cirugía. Porque el perfil, ¿qué pasa con el perfil en diabético? Con la anestesia.
Porque dice que para anestesiar se tiene que... Claro, para anestesiar tenemos que estar seguros de que el aparato detoxificador está bien. Y entonces, ¿qué pasa si está mal? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues ahí tenemos dos opciones. Una, que es la más usual. Utilicemos algún anestésico que no se elimine vía renal, como la inhalatoria, que se elimina vía pulmonar. Esa es una opción. Y la otra es utilizar anestésicos que, aunque son inyectables, pueden no ser tan peligrosos para el riñón. Entonces, por ejemplo, uno dice silacina ketamina. La silacina ketamina es el que más se utiliza en perros para anestesia. Entonces uno aplica y si el perfil hepático renal está bien, pues perfecto. Pero si el perfil hepático renal no está bien, entonces uno dice, bueno, pues apliquemos la ketamina, pero ya no con silacina, sino apliquémosla con diazepam, que es una droga mucho más tolerable por el organismo. Digamos, tiene menos efectos secundarios. Lo que pasa en una insuficiencia es que un anestésico, si no es depurado, pues se acumula. Entonces el riesgo es casi como una sobredosis de anestesia. Porque yo estoy anestesio al paciente y él no puede depurar eso con los riñones, pues entonces en la sangre ocurre una especie de un efecto acumulativo. Y el animal podría morir en la cirugía por ese efecto acumulativo del anestésico. Entonces tendría yo que hacer una cirugía con unos anestésicos que sean más seguros. Entonces el diazepam es mucho más seguro que la silacina. De hecho, se utiliza, por ejemplo, es el de los protocolos de crías. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una cirugía en una cría o en un animal geriátrico o en un animal con insuficiencia hepática o renal. Esas son las tres indicaciones para reemplazar silacina por diazepam. ¿Por qué la cría? Porque la cría está en crecimiento, todavía no es tan competente, digamos, su aparato detoxificador. Los geriátricos la han ido perdiendo. Ya un animalito anciano, ya tampoco tiene un buen riñón y un buen hígado que depure un anestésico. O un animal que puede ser joven, adulto joven, pero que esté sufriendo de su hígado o su riñón. Esas serían las tres indicaciones para una anestesia o inhalatoria o de pronto inyectable, pero con diazepam, que es más tolerable por el organismo. Eso si la cirugía no da espera. Ahora, si la cirugía da espera, pues uno dice, bueno, tiene una infección renal, por ejemplo, pues tratemos la infección, ¿vale? Estabilizamos al paciente y luego le hacemos la cirugía. También se puede hacer eso. Pues si da tiempo. Pero muchas veces no es un asunto de infección, sino ya es un asunto que el animal es un ancianito. Pero un perrito de 13, 14 años, uno ve que ya tiene una insuficiencia renal y hay que hacer una cirugía por algún motivo. Entonces uno dice, no, pues no le apliquemos silacina ketamina porque se nos va a quedar en el quirófano, se va a morir. Entonces utilicemos un protocolo mucho más cuidadoso, mucho más seguro, que es la ketamina diazepam, y vamos manejándolo, ¿no? Ahora, si uno puede aplicar anestesia inhalatoria, mejor, porque ahí no tiene nada que ver ni el hígado, bueno, el hígado un poco, pero el riñón no, porque eso sale es por exhalación. Entonces no hay problema, porque el riñón no lo vamos a utilizar para detoxificar. Sería lo ideal, ¿no? Lo indicado. Bueno, el riñón también elimina metabolitos diferentes y hormonas. El metabolismo de los ácidos nucleicos genera ácido úrico, que también es eliminado vía renal. Bueno, una función del riñón, al igual que el pulmón, ¿cierto? Es la regulación de los balances ácido básico, hídrico y electrolítico. Entonces, del ácido básico hablamos más adelante, pero del hídrico y electrolítico sí que funciona, el riñón es el clave ahí. Entonces, en cuanto al hídrico, si falta agua, o sea, si hay hipovolemia y esto baja la presión arterial, pues habrá que reabsorber del filtrado, a reabsorber el agua que se va a perder con la orina. La reabsorbemos antes de que se pierda. La pasamos del filtrado a la sangre. Eso se llama reabsorción de agua. Y de los electrolitos.
También, el sodio es tal vez el principal osmolito, de tal manera que si reabsorbemos sodio, el agua viene detrás de él. Entonces el mecanismo para reabsorber agua es reabsorber el sodio. Pero igual hay muchos electrolitos, ¿no? Ustedes ven que hay potasio, cloro, calcio, hidrogeniones, magnesio, fosfatos, y el riñón es el que mantiene el equilibrio. O sea, cuando hay exceso de sodio, pues eliminamos sodio. Cuando hay exceso de potasio, eliminamos potasio. Y lo contrario, cuando hay déficit, por ejemplo, de calcio, pues reabsorbemos calcio. Cuando hay exceso de calcio, pues eliminamos calcio. Esa es la función del riñón. El balance hídrico y electrolítico. Bueno, este es de la osmolaridad. Claro, los electrolitos tienen que ver con la osmolaridad del plasma. No hemos hablado hasta ahora de eso, ¿no? En este curso. ¿Qué es la osmolaridad? Osmolaridad significa la cantidad de solutos disueltos en el plasma. O sea, eso tiene un nivel, ¿cómo se llama? Un nivel homeostático, la osmolaridad. Por debajo de esa osmolaridad, ¿cierto? O sea, digamos un plasma hipoosmol, entonces el agua tiende a salirse de la sangre y a hacer edemas. Es lo mismo que decíamos de la hipoproteinemia. Es el mismo efecto. Como hay pocos electrolitos que retengan el agua osmóticamente, pues el agua tiende a salirse en forma de edemas. O pasa lo contrario, cuando hay exceso de osmolitos, el organismo lo interpreta como que está deshidratado. O sea, es como se llama, la sangre está espesa en electrolitos, entonces el organismo dice, falta agua, y entonces se activa el mecanismo de la sed, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel de osmolaridad del plasma? ¿Alguien lo sabe? La osmolaridad fisiológica del plasma son 300 miliosmoles por litro. Ahora, es un número que uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Que sean 300, por ejemplo 200, ¿y qué pasa con eso? Bueno, ahorita no nos sirve de mucho, pero cuando hablemos de la función renal, veremos que en la reabsorción, sobre todo de agua, en el asa de Henle, tiene muchísimo que ver esa osmolaridad. ¿Vale? Bueno, lo hablaremos más tarde, pero es bueno que ya tengan el dato, 300 miliosmoles por litro, es la osmolaridad del plasma. En cambio, la osmolaridad, por ejemplo, de la orina, depende de qué tanto se elimine de solutos con relación al agua. La orina puede salir o concentrada o diluida. Si sale concentrada, tendría una osmolaridad elevada, aunque nunca llega a 300, yo creo que por ahí 200. Y si sale diluida, es 100 miliosmoles. Entonces, en ese rango, en general son 100, porque es la osmolaridad de la orina. O sea que el organismo conserva buena parte de los electrolitos. Eso es lo que quiere decir. Bueno, aparte tenemos aquí, este es el aparato yuxtaglomerular, del que hemos hablado en otras clases. El aparato yuxtaglomerular se llama así yuxtaglomerular. Ese prefijo yuxta significa como pegado a, como al lado, pero pegado de algo. Entonces, como es yuxtaglomerular, es como pegado al glomérulo. Y efectivamente, aquí está el glomérulo. Esta sería una representación histológica del glomérulo. Aquí está la cápsula de Bowman, es un epitelio. Y dentro está la red capilar. Ustedes ven aquí parte de la red capilar. Pero entre capilar y capilar, ustedes ven que hay un intersticio que tiene células. Algunas son como amarillitas, otras son azules y otras son verdes. ¿Vale? Entonces, esas células conforman el aparato yuxtaglomerular. Entonces, por ejemplo, aquí, en torno o alrededor de la arteriola aferente, esta es la arteriola aferente, tenemos las células yuxtaglomerulares, las verdes. Y algunas están en torno a la arteriola eferente. Ahora, aquí en esta parte intermedia entre el túbulo distal, que es este, y las dos arteriolas, en esa tríada, hay unas células azules que se conocen como células mesangiales
extraglomerulares. También hacen parte del aparato justaglomerular. Bueno, pues esas junto con estas amarillas de aquí, estas amarillas son parte del túbulo distal, sino que si ustedes ven son diferentes en su conformación a las del resto del túbulo distal, se conocen como mácula densa. Mácula densa. Entonces, esos tres tipos de células son las que conforman el aparato justaglomerular. Y más adelante vamos a hablar de para qué sirven. Pero sí podríamos adelantar algo, ¿no? Estas células de la mácula densa detectan niveles de sodio del filtrado que sale por aquí. Como esto ya es túbulo distal, o sea, del glomérulo salió filtrado. El filtrado va al túbulo proximal, de allí al asa de Henle, de allí al túbulo distal y sube hasta aquí. Entonces, este ya le falta muy poco para convertirse en orina, pues falta que llegue al colector. Pero entonces aquí hay unos niveles de sodio y entonces los mide, ¿ya? Y niveles de sodio altos o bajos determinan una señal de la mácula densa hacia las otras señales, hacia las otras células, perdón, y determina si el riñón hace algo, ¿vale? Una cosa que hablamos en la clase anterior, por ejemplo, es que el aparato justaglomerular produce renina, ¿vale? Es una hormona, y la renina, ya hemos visto que hay un eje renina, angiotensina, aldosterona, tiene que ver con la estimulación de la elevación de la presión arterial. Es decir, cuando se baja la presión, se libera renina para subir la presión arterial. No la sube la renina, la sube la angiotensina 2, pero la renina es el estímulo para que se produzca angiotensina 1 y luego la 2. Y inclusive la angiotensina 2 es un estímulo para que se libere aldosterona. Y la aldosterona en el riñón estimula la reabsorción de agua que eleva la presión arterial. Pues todo está como encadenado, ¿no? Bueno, entonces este aparato es fundamental, es uno de los sensores que tenemos para la presión arterial. Básicamente lo que está sensando es la presión arterial de la sangre que entra al glomérulo y la que sale del glomérulo. Es eso, comparada con el filtrado que llega por el túbulo distal. Entonces él mide cuánto le entra, cuánto le sale y qué se produce en el filtrado. Compara los tres y emite respuestas. Una es la renina. Bien, aquí está precisamente lo que decíamos de la renina y angiotensina. Entonces, el estímulo definitivamente es una baja de presión arterial renal. Entonces, se libera la renina. La renina en el hígado convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 en el pulmón se convierte en angiotensina 2. Y en angiotensina 2 tiene varias funciones. Una, la angiotensina es un poderoso vasoconstrictor periférico para elevar la presión arterial. La angiotensina también va a la corteza adrenal y estimula la liberación de aldosterona. Y la aldosterona va al riñón. ¿Dónde está? Seguramente aquí, aldosterona, riñón. Y la aldosterona del riñón reabsorbe o estimula la reabsorción de agua y sodio y eliminación de potasio con el fin de elevar la presión arterial. ¿Vale? Además, la angiotensina 2 va al sistema nervioso central y estimula al simpático para más vasoconstricción periférica, pero sobre todo para el mecanismo de la sed. No lo mencionan aquí, ¿no? No. Bueno, aquí está el centro de la sed. Y entonces el animal busca agua para reemplazar volemia y pues es una forma de contrarrestar la baja de presión arterial. Entonces todo tiene que ver con la necesidad de elevar la presión arterial. Ese es el eje renina, angiotensina, aldosterona. Bueno. Entonces es un regulador del riñón de la presión arterial. Bueno, para terminar, decíamos que es una clase suavecita. Solo voy a mencionar dos cosas. Entonces el riñón, como casi todos los riñones del cuerpo animal o humano, también funciona entonces como glándula endocrina. Una glándula endocrina es aquella que produce hormonas que van a la sangre. El riñón produce dos hormonas. Una ya la hablamos, la renina, ¿vale?
Y otra es la eritropoyetina. No sé si les suena el nombre. La eritropoyetina se produce por el riñón, también son las células juxtaglomerulares las que lo producen, y lo producen en casos de anemia. Es decir, el estímulo es hipoxia. Bajo nivel de oxígeno se libera eritropoyetina, la eritropoyetina va a la médula ósea y estimula la diferenciación de células madre en nuevos glóbulos rojos y células blancas. Es decir, estimula la eritropoyesis, que significa producir células sanguíneas. No solamente rojas, ¿no? Yo sé que eritro significa rojo, poiesis, pues estimula la formación, pero no es solamente de los glóbulos rojos, es de todas las líneas celulares sanguíneas, se estimula, eso es eritropoiesis, y lo hace la eritropoyetina. Eso, el riñón, entonces se comporta también como glándula endocrina. Pero ya hemos dicho, hay muchas glándulas endocrinas, aparte de las del aparato endocrino como tal, o sea, tiroides, adrenal, páncreas endocrino, gónadas, todo esto son glándulas endocrinas, pero aparte de esas, hay muchas otras. El corazón, por ejemplo, también es una glándula endocrina. El riñón es una glándula endocrina. El pulmón es una glándula endocrina. Entonces, hay muchos órganos. El intestino, por ejemplo, es una glándula endocrina. Entonces, lo importante, bueno, aquí en este capítulo es entender que como glándula endocrina produce renina y produce eritropoyetina. Y bueno, ahora, la regulación del equilibrio ácido básico, ya lo habíamos mencionado. Cuando hablamos del pulmón, decíamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dice que la ecuación se puede dirigir hacia un lado, hacia donde están los hidrogeniones y el bicarbonato, porque tanto los hidrogeniones como el bicarbonato se pueden eliminar vía renal. Si hay exceso de ácido, es decir, si el pH está bajando, ¿vale?, hacia la acidez, entonces el riñón puede eliminar hidrogeniones extra y con eso el pH vuelve a lo normal. O lo contrario, si estamos en un pH alcalino, o sea, por encima de 7, por encima de 7.35, 7.45, por encima, entonces el riñón puede eliminar el bicarbonato y conservar los hidrogeniones. O sea, conserva los hidrogeniones y elimina el bicarbonato y con eso eleva pH. Entonces, con eso baja el pH. Entonces, el riñón es el único que puede hacer las dos cosas, subir o bajar pH. El pulmón, más que todo, es elevar pH por eliminación de CO2. Claro que también uno puede decir que hace las dos cosas porque depende de la tasa respiratoria. Si incrementa la respiración, elimina más CO2, si disminuye la respiración, elimina menos CO2. Pero el riñón sí elimina una cosa o elimina otra dependiendo de las necesidades de mantener determinado pH. El pH fisiológico homeostático es de 7.35 a 7.45. Ese es el rango homeostático. Y por supuesto, entonces el riñón en el aparato juxtaglomerular y también en los túbulos distales tiene sensores de pH. O sea, sensores de hidrogenio que son quimioreceptores. Bueno, yo pienso que podemos dejar por hoy.